ahora sabemos que se trata de una sucesión aritmética de tercer orden porque las terceras diferencias son iguales. Pero lo que nos falta reconocer es el término enésimo. Entonces, muy parecido a como hemos hecho en la sucesión de segundo orden, vamos a practicar lo mismo. Te sugiero, tomemos los términos que corresponden a los anteriores al primero en cada una de estas expresiones. Y ellos van a formar ahora la diagonal principal. El término común acá es 6, se repite. Para que el más 6 me dé 12, él tiene que ser 6. Para que el más 6 me dé 7, él tiene que ser 1. Para que el más 1 me dé 2, esto tiene que ser 1. Ahí están los términos de la diagonal principal. Y al igual que en el caso de la sucesión de segundo orden, tomamos de abajo hacia arriba. Entonces los términos serán el 6, 6, 1, 1. Diré entonces por acá, el término enésimo estará formado por los valores de la diagonal principal, 6, 6, 1, 1. Y luego le vamos a agregar lo siguiente. Acá tendremos combinaciones de n en 3. A él, combinaciones de n en 2. Él, combinaciones de n en 1. Y este último, combinaciones de n en 0. Y la suma de todas estas expresiones me va a dar justamente el término enésimo que corresponde a esa expresión. Tenemos el término enésimo será entonces igual. Combinación de n en 3 será 6 por n menos 1 por n menos 2 sobre el valor de 6. Más, acá tendré 6, combinación de n en 2 será n por n menos 1 sobre 2. Más, combinación de n en 1 sería simplemente n, más combinación de n en 0 vale 1 por 1, saldría 1. Simplificando, se va hacia A, sacamos mitad, me queda 3. El término enésimo en esta figura será igual a n por n menos 1 por n menos 2 sumado con 3 por n menos 1 más n más 1. Ya está. Entonces, si bien es cierto, la expresión puede ser aparentemente compleja, está cumpliendo las condiciones con las cuales trabajamos. Si n vale 1, esto se hace 0, esto se hace 0, y 1 más 1 me daría 2. Y justamente el primer término es 2. Si n vale 2, esto se hace 0, esto saldría 2 menos 1, 1, por 2 y por 3. Esto vale 6. Como n vale 2, 2 más 1, 3, más 6, 9. El segundo término vale 9. Y así sucesivamente van a cumplir los demás términos que corresponden a esta figura. Como te darás cuenta, ya las expresiones son un poquito más complicadas y las formas también. Igual, si tú deseas plantear un polinomio de tercer orden para encontrar las soluciones, se puede hacer. Pero en este caso vas a tener que formar 4 ecuaciones y se va complejizando cada vez. Bien, entonces con ello tenemos la idea de cómo se trabajan las sucesiones aritméticas. Principalmente reconozcamos lo que es la progresión aritmética, luego las sucesiones de orden superior, la cuadrática y esta última que es la llamada cúbica. Bien, vamos a continuar ahora con las progresiones geométricas. ¿Qué cosas son las progresiones geométricas? Son sucesiones en las cuales los números se van a obtener multiplicando cada uno de ellos por un valor constante. Estas son las progresiones geométricas. Entonces, por ejemplo, te planteo acá la progresión geométrica de la forma 16, 32, 64, 128. O esta otra, 48, 24, 12, 6. O esta otra, 20, menos 40, 80, menos 160. Veamos qué ocurre con cada una de estas progresiones geométricas. Para que 16 llegue a 32, se multiplica por 2. 32 para 64 también se multiplica por 2. Cada uno de los términos se multiplica por un valor constante. Ese valor es el llamado valor de la razón
pero ahora de la progresión geométrica. 48 para que llegue a ser 24 se multiplica por 1/2. 24 para que sea 12 se multiplica por 1/2. Y así sucesivamente, cada uno de los términos se va multiplicando por una misma cantidad. Este valor constante es el valor de la razón de la progresión geométrica. Finalmente, de 20 para que sea menos 40 se multiplica por menos 2. Para que menos 40 se convierta en 80 se multiplica por menos 2. Para que 80 llegue a menos 160 también se multiplica por menos 12. Esta es otra progresión geométrica con razón negativa. En este caso, la razón es menos 2. Se tienen tres tipos de progresiones geométricas. La primera, que es creciente cuando la razón es mayor que 1. Decreciente cuando la razón está entre 0 y 1. Y se dice oscilante cuando la razón es menor de 0, es decir, es negativa. Entonces, creciente, los valores van aumentando en forma sucesiva cuando el valor de la razón es mayor de 1. Decreciente, van disminuyendo porque el valor de la razón es menor a 1, pero positivo. Y cuando el valor de la razón es negativo, se convierte positivo, negativo, positivo, negativo. Va disminuyendo, aumenta, disminuye, aumenta en forma sucesiva. Entonces, vamos a ver las características en forma general de una progresión geométrica. Por acá, señalamos entonces, en una progresión geométrica tenemos el primer término que lo llamamos A sub 1, el segundo término que lo llamamos A sub 2, tercer término A sub 3 y así sucesivamente los demás términos de la progresión geométrica hasta el término enésimo. Ya está. Ahora, para obtener cada uno de estos términos consecutivos, lo que vas a hacer es multiplicar por una cantidad constante. Vamos a decir que esa cantidad constante la identificamos como Q. Ahí está. Q viene a identificar la razón de la progresión geométrica con la cual se trabaja. Entonces, también se van a obtener fórmulas similares a las demás sucesiones. En este caso, el término de lugar enésimo. El término enésimo de una progresión geométrica será igual al primer término A sub 1 multiplicado por el valor de la constante de la progresión, que es la razón de la progresión geométrica, elevado a un exponente coincidente con la posición que tiene el término enésimo, pero disminuido en una unidad. Ya está. Este es el valor del término enésimo. El primero, multiplicado por la razón de la progresión geométrica, elevado a un exponente, disminuido en una unidad, el valor de la posición que se desea calcular. A su vez, y en forma directa te diré, la suma de los términos de una progresión geométrica tiene una forma muy parecida. La suma de términos de una progresión geométrica será igual al primer término que multiplica al valor que tiene la razón elevado al número de términos menos 1 y todo esto también dividido entre el valor de la misma razón menos 1. Esta fórmula me indica cuánto vale la suma de todos los términos que aparecen en una progresión geométrica. Finalmente, vamos a señalar aquí lo que viene a ser la suma límite. La suma límite es un caso muy particular de una progresión geométrica. La suma límite es aquella en la cual se presentan las siguientes características. Primero, tiene que ser una progresión geométrica de infinitos términos. Y segundo, la progresión geométrica tiene que ser decreciente. Progresión geométrica decreciente. En otras palabras, el valor de la razón tiene que estar comprendida entre 0 y 1. La razón de la progresión está entre 0 y 1. Entonces, cuando se tiene esas características, se dice que la suma límite de los términos de una progresión geométrica de infinitos términos, que es decreciente, será igual al primer término entre 1 menos el valor de la razón de dicha progresión geométrica. Y con eso calculamos los valores respectivos.